Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa. Como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes. Subsecretario, gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme, Francisco. Bienvenido a la región de la Araucanía, en un paso fugaz, ¿no? Pero muy importante para plantear los temas que su ministerio y su secretaría en este caso tienen para desarrollar, ¿no es así? Así es, un paso fugaz, pero se puede repetir. El año pasado estuvimos acá con motivo de los 100 años de la Seguridad Social en el Museo Ferroviario. En ese momento teníamos una esperanza, pero hoy día venimos con una realidad. Excelentes noticias para todos los habitantes de nuestro país, ¿no es así? Así es, una reforma de pensiones largamente esperada, más de 10 años, 2 intentos fallidos. Finalmente, después de 2 años largos también de discusión en el Congreso, se consigue una reforma de pensiones cuyo objetivo principal se logra, que es aumentar las pensiones de los pensionados actuales y de los pensionados futuros. Ahora, hubo también, subsecretario, una larga espera, más de una década de lucha para lograr tener una reforma previsional. Costó, pero salió finalmente. Fue aprobado ya transversalmente también por el Congreso. Y veamos ahora lo siguiente, ¿cuál es el impacto a los pensionados y pensionadas de nuestro país con esta reforma? Bueno, esta reforma, como se menciona, es la reforma estructural más importante desde el año 80. Y por lo tanto, quizás por eso mismo era tan difícil de lograrla. Lo fundamental, por una parte, es que quienes tienen la pensión garantizada universal, que fue parte de otra reforma, la reforma que creó el Pilar Solidario, esa pensión garantizada universal va a subir a partir de septiembre a 250.000 pesos. Hoy día es de 224.000 pesos y va a subir a 250, con lo cual podemos afirmar que no hay ningún adulto mayor que va a quedar bajo la línea de la pobreza. Este aumento va a ser gradual. Primero los que tienen más de 82 años o más. Después en septiembre del 2026 los que tienen 75 o más, y en septiembre del 2027 el conjunto de quienes tienen hoy día pensión garantizada universal. Y también se amplía la cobertura porque ingresan algunos grupos que estaban fuera de ella, como eran los beneficiarios de las leyes de reparación Vales, Rettig y Exonerados, y Montepidados de Capredena y Dipreca. Los principales hitos de la puesta en marcha, ¿cuáles van a ser? Mira, desde el primer momento en que está vigente esta reforma, fue publicada el 26 de marzo, tiene un número ya esta ley, la 21.735, ya desde el primer momento tiene un efecto. Por ejemplo, los gastos prejudiciales de quienes se atrasen en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores ya no son de cargo de las empresas, son de cargo de las AFP. Ah, perfecto. Segundo beneficio que ya está vigente es lo que se llama el seguro de lagunas, es decir, quienes se queden sin empleo y que estén registrados en el administrador de fondos de cesantía van a poder ver sus cotizaciones previsionales pagadas por la cuenta individual de este fondo de cesantía, con lo cual ya no se produce una interrupción de la cotización, que tiene un efecto muy importante en el valor de las pensiones futuras. Pasaba muchas veces que cuando había personas que tenían lagunas de meses o de algunos años por cambios laborales, por despidos, etcétera, esto iba en desmedro importante de su desmedro pensión. Importante porque no es solo la cotización, sino la rentabilidad que se pierde sobre esos fondos. Ajá. Ya el 1 de agosto se produce uno de los efectos más importantes. Es la cotización del primer 1% de parte de los empleadores. Este sistema recupera algo que existía históricamente, que era la cotización tripartita, que para las pensiones contribuía el Estado, que hoy día lo hace fuertemente con la PGU, contribuían los trabajadores, todos los trabajadores hoy día aportan con su 10%, y ahora se suman los empleadores que van a cotizar hasta un 8,5%, pero en forma gradual, en un periodo que dura hasta 9 años, incluso puede ser un poco más dependiendo de la situación económica que se encuentre en ese momento. De tal manera que esa cotización de empleadores tiene dos beneficios. Por una parte, va un 4,5% a las cuentas individuales y eso mejora las pensiones futuras, pero por otro lado, un 4% va a lo que se llama el seguro social. Y ese seguro social tiene dos financiamientos. Por una parte, financia la compensación por expectativas de vida en el caso de las mujeres, genera un bono
porque las mujeres tienen una menor pensión que los hombres, independientemente de que tengan las mismas condiciones, solo por el hecho de vivir más. La proyección de vida es mayor. Exactamente. Y ese seguro social además va a financiar una compensación por años cotizados. Esto es del orden de 0,1 UF por cada año cotizado, con un tope de 2,5 UF, con un requisito mínimo, porque aquí lo que se está tratando es de reconocer el esfuerzo que las personas hicieron por cotizar, con un requisito mínimo de 10 años para las mujeres y 20 años para los hombres. De tal manera que alguien que haya cotizado 25 años o más, por ejemplo, sea mujer, una profesora que haya llegado a ser directora de escuela, va a recibir del orden de los 150.000 pesos de incremento en su pensión. Y eso puede ser de una magnitud del orden de 35%, que significa un importante cambio en la calidad de vida. Ahora, si un trabajador se encuentra sin trabajo, el ahorro previsional, ¿cómo se verá fortalecido? El ahorro previsional, como digo, va por el lado del seguro de Laguna. Ya. El seguro de Laguna, en la medida que tenga saldo en su cuenta individual, y aunque se haya agotado ese saldo en la cuenta individual, también del fondo solidario que tiene el fondo de cesantía, va a permitir cubrir esas cotizaciones hasta que esto alcance. Y ahí hay un tope, subsecretario, respecto a estas lagunas, cómo se define laguna, porque se podría también generar cierta suspicacia en ese tema, ¿no? Bueno, mira, aquí en realidad lo que genera el tope es el saldo que se tenga depositado en la cuenta. Ya. Por lo tanto, este saldo cuando se acaba ya lamentablemente no puede seguir financiando, pero hoy día esta cotización de lagunas es solamente cuando alguien llega a utilizar el saldo en la cuenta solidaria. Y por lo tanto pasan 5, 6 o 7 meses en que quedaba sin ninguna cotización, y eso es lo que se está subsanando. Entiendo perfectamente. Hay por supuesto, un cambio de mirada respecto a lo que ha estado ocurriendo versus esta nueva reforma, ¿no? Hoy día, por ejemplo, los fondos que conocemos como tal ya van a dejar de existir. Bueno, hay varias medidas. Yo lo que estaba mencionando, el efecto inmediato vinculado a este objetivo principal, que era aumentar las pensiones. Como digo, por un lado aumenta la PGU y también aumentan las pensiones quienes tengan renta vitalicia o retiro programado, las pensiones de la AFP. Pero también hay cambio en lo que se denomina el cambio en la industria y en el régimen de inversiones. Lo que mencionaba sobre el régimen de inversiones, va a haber una transición de lo que se conoce hoy día como multifondos, esto del A al E, desde un mayor riesgo a un menor riesgo, a lo que se denominan fondos generacionales, es decir, fondos que se estructuran conforme a la edad del afiliado. Y estos van a ser muchos más, pueden llegar a ser 10 fondos generacionales, y que son fondos que se van ajustando al perfil de inversionista o el perfil de afiliado que tenga quien está cotizando. Se van a ajustar de forma automática, y lo que logra es que no caer de alguna manera en la tentación, algunos lo dicen técnicamente como ganarle al mercado, porque la verdad es que la historia demuestra que el mercado no se le gana tan fácil. Quienes jugaron un poco de estar en el fondo A cuando tenían una edad ya un poco avanzada y tuvieron una pérdida, obviamente no se recuperaron, y en definitiva, en promedio, hay estudios de la Superintendencia de Pensiones que señalan que estos juegos de cambio, ir especulando, en definitiva deterioraron en promedio en un 17% las pensiones. No fue el objetivo que se quería, todo lo contrario. La casa nunca pierde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es un cambio. Los otros cambios tienen que ver, apuntan hacia generar mayor competencia en el sistema. Hoy día hay varias AFP que cobran del orden del 1,5% de comisión, las más baratas en el 0,5%. Pero las personas no se cambian, pese a que tengan al frente un precio más barato. Por lo tanto, se va a generar un mecanismo de licitación de cartera. La persona va a ser consultada, va a tener la libertad de quedarse donde está. Si quiere seguir pagando más, es una decisión propia, pero va a tener la alternativa de poder trasladarse a una AFP o una administradora de fondos de pensiones que le cobre menos y que sea mucho más eficiente. Y el resultado de eso no es tanto la mejora de la pensión, sino mejora el ingreso líquido. Y eso es importante. Y un 1% también. Uno dice, bueno, puede ser poco,
pero llevado en términos anuales ya estamos hablando de 300, 400 mil pesos de mayor ingreso, que bueno, bienvenidos son. Absolutamente. En esta reforma hay un concepto más bien técnico, que es el aporte de rentabilidad diferida. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Bueno, la conversación, la negociación y toda la discusión en torno a la reforma tenía un punto bastante complejo. Muchas de las soluciones que se expresaban no lo resolvían, porque como dije, uno de los objetivos principales era mejorar a los pensionados actuales. Y en un ambiente en el cual se vetaron las posibilidades de que hubiera una reforma tributaria que hubiera generado ingresos para que el Estado hubiera hecho esa mejora, bueno, la única manera de resolverlo era acudir a esta mayor cotización de parte de los empleadores. Pero como al mismo tiempo había una defensa bastante fuerte de lo que eran las cuentas individuales, se tuvo que llegar, por así decirlo, a un punto intermedio, pero que resolviera el problema, aumentar las pensiones. Y esta cotización con rentabilidad protegida es una especie de préstamo que se hace con cargo a la cotización del empleador, que se reconoce como parte de la cuenta del trabajador, pero que en forma diferida se va a abonar a esa cuenta. Y cuando se abone, rentabilidad protegida es porque gana intereses, gana reajuste, de tal manera que cuando el trabajador se jubile, aproximadamente estamos hablando de trabajadores jóvenes hoy día, que les quedan 20 o 30 años de trabajo, cuando se jubile, eso va a ser abonado y va a formar parte de su pensión. Tiene garantía del Estado, es reajustable, gana intereses y es heredable. Una buena medida de todas maneras. Y hay otro concepto, siguen sumándose nuevos conceptos también y que son importantes que vaya conociendo toda la ciudadanía, porque finalmente más temprano que tarde todos vamos para allá. Así es. Hay, por ejemplo, un tema con la licitación de los stocks de afiliados. Exactamente, como yo mencionaba, una manera de romper la inercia de las personas que no se quieren cambiar o no se cambian a una administradora que le ofrezca un menor precio, este mecanismo de licitación, es decir, cada año se va a licitar un 10% de lo que existe en cartera. Una medida que se suma a la serie de otras acciones. Por ejemplo, ¿qué pasa con los nuevos afiliados que se van incorporando al sistema? Un sistema que, por cierto, hoy día también tiene un margen ahí con las personas que no están cotizando, por ejemplo, y que se ha ido solucionando también con la recaudación de impuestos a través del pago de honorarios. Claro, bueno, los nuevos afiliados hoy día tienen un sistema de licitación, por lo tanto este tema de la licitación no es una novedad. Solo que se amplía a los afiliados existentes. En este caso, los nuevos afiliados ya no dejarían de ser licitados, sino que se licitaría el paquete en general. Muy bien. Los afiliados, quería preguntar a usted, Catalina. Sí. Yo creo que íbamos en la misma línea, ¿no? No quería robarle la pregunta. De los afiliados que serán licitados, ¿están obligados, subsecretario, a permanecer en la institución que se adjudique la licitación? No, nadie está obligado. Aquí se respeta la libertad de todos. Se les va a preguntar antes y después de la licitación. Y aún así, si se fue cambiado con la licitación, puede volver a donde quiera y se puede cambiar en cualquier momento. De tal manera que la libertad de decisión queda sin alterar. En mirada general, subsecretario, por supuesto que es evidente, ¿no?, los elementos que usted plantea como mejoras sustanciales en torno a la forma en que nos pensionábamos en Chile y cómo va a evolucionar. ¿Cuáles, a su juicio, son las principales fortalezas? Mira, técnicamente uno de los problemas que adolecía y adolece, porque esto va a ser un proceso gradual, ¿no?, en el tiempo, es lo que se llama bajas tasas de reemplazo. Ya. ¿Qué consiste eso? Esto consiste en que la jubilación que alguien obtenga tiene que tener un nivel o un porcentaje relacionado con el ingreso que se percibía cuando se trabajaba de una magnitud tal que ese periodo de la vida sea un periodo digno. Claro. O sea, si yo ganaba 100 y cuando me jubilo termino recibiendo una jubilación de 20, que es lo que ocurre, o sea, muchas personas que tenían una renta de 1 millón de pesos hoy día sacan una pensión de 200.000 pesos. O sea, el 20% de lo que eso ganaban, no es una vida digna, no permite a las personas ni siquiera a veces subsistir.
La recomendación, lo que miramos siempre, los países de la OCDE, todo este tipo de comparaciones que nos gusta mucho hacer, Sí. hablan del orden del 70%. Ya. Nosotros teníamos un promedio del orden del 30, 34%, y las mujeres más bajo aún. Y por lo tanto, con esta reforma de pensiones, lo que estamos logrando es llegar al orden del 65% y casi alcanzando el 70% con algunos de los beneficios, sobre todo quienes tienen pensiones garantizadas universal y todo eso. Por lo tanto, este objetivo de que se mejoren las pensiones, además cumple la posibilidad de que nos acerquemos realmente, no solamente por un valor ético y moral de tener una pensión digna, sino también porque es lo que nos correspondería, va de acuerdo al nivel de desarrollo que este país tiene. Hace un tiempo comenzó un despliegue importante del Ministerio Subsecretario para dar a conocer justamente la reforma. Una cosa es aprobarla, otra cosa es aplicarla. ¿Cómo ha sido la recepción de la ciudadanía, de la población mayor? Ha estado conversando con ellos, imaginamos también por su paso acá en la Araucanía. Efectivamente. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Bueno, yo creo que todas las personas es una buena nueva lo que le estamos trayendo. El aumento de las pensiones es algo que muchos esperaban. Y por lo tanto lo están recibiendo de muy buena forma. Esto es una labor permanente de la subsecretaría, es una tarea encomendada por la ley, el difundir el sistema de pensiones. Es lo que estamos haciendo aquí ahora y vamos a hacerlo de forma muy activa en los próximos meses para que las personas, por una parte, se enteren de los derechos que tienen, sepan dónde acudir. En algunos casos, como el caso de la pensión garantizada universal, requiere que sea solicitada. Porque aquellos que la tienen van a recibir el aumento de forma automática. Ajá. Pero los nuevos grupos que se incorporan deben solicitarlo y para eso deben acudir al Instituto de Previsión Social. Muchas personas no saben que Claro. esto tiene que ocurrir. También para poder solicitarlo es importante que tengan el registro social de hogares, Ya. que es otro trámite que algunos tienen que hacer y que mucha gente dice yo no. Como que se autocalifican de que no tienen Que no cumplen con los acceso, requisitos. claro. Y muchas veces no es así. Y no es así, y eso lo mejor de resolverlo es acudir en este caso al municipio para que tener su puntaje del registro social de hogares, y por lo tanto esta labor de difusión la queremos hacer en todo el país, en el último rincón, para que nadie que tiene el derecho a una mejor pensión lo deje de obtener. Los canales de comunicación oficiales, ¿cuáles son? A ver, tenemos varias formas de acceder a estos canales de información oficial. Tenemos un sitio web, lareformadepensiones.cl, bien simple, lareformadepensiones.cl, y también pueden hacer llamados a un call center, Ya. el 101, mira, 101, facilito, Facilito. 101. Y ahí les vamos a atender, resolver las dudas, las consultas, preguntar por su caso específico. Perfecto. ¿La reforma previsional es el principal legado del gobierno del presidente Gabriel Boric? Mire, eso lo dirá la ciudadanía, pero sin duda, habiendo participado en este proceso, viendo la recepción de la gente, viendo lo que fue una promesa que está en el programa de gobierno y lo que está resultando, yo creo que sin duda es uno de los principales legados del gobierno del presidente Boric. Un legado que va a trascender probablemente generaciones y que esperamos traiga beneficios para toda la ciudadanía. Queremos agradecerle, subsecretario, por la conversación, también por difundir esta importante noticia para toda la comunidad, en este caso hoy día para las personas mayores, pero mañana para todos. Así es, ¿Cierto? para todos, porque esta reforma de pensiones, como digo, logró lo imposible, que era subir las pensiones y todos van a percibir este beneficio a lo largo del tiempo. Agradecerle entonces a don Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social, quien de paso por la región de la Araucanía vino a acompañarnos también hoy día en Pauta Informativa. Muchas gracias. Gracias, Francisco, gracias, Catalina. Nos vamos a la pausa, nosotros seguimos aquí en Pauta Informativa. Espérenos unos minutos.